Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero. Vamos a, antes de comenzar lo que es contenido del tercer parcial de turbinas, yo les había mencionado de que al final de ventiladores íbamos a ver un seleccionador para ver que eso que estábamos haciendo, pues aparte de calcular las pérdidas y el flujo, ¿para qué más nos va a servir? Pues para seleccionar el equipo. Entonces, esos datos que nosotros calculamos en los ejemplos anteriores y así como lo hicieron en el examen ayer, esos datos son los que a mí me sirven para después seleccionar un ventilador y en este caso pues ya auxiliado con un método de selección. Entonces yo les mandé al WhatsApp un link de un fabricante de ventiladores. Este pues es de referencia, un fabricante que se llama Grainger, pero cualquier fabricante de ventiladores pues lo tiene. Pueden haber otros tipos de fabricantes que tienen sus propios seleccionadores. Este es un seleccionador, el link que yo les mandé, solo tengo que ingresar algunos. El link que yo les mandé los va a remitir a la página de este fabricante. Bueno, se me había escapado. Se me había escapado, ahora sí. El link que yo les mandé les va a mandar a la página de este fabricante. Aunque el link que les mandé realmente ya está adentro de esta viñeta que dice recursos. Dentro de recursos hay uno que dice software. Y dentro de software hay uno que dice CAPS. Este es el seleccionador de ventiladores de este fabricante. ¿Qué vamos a poder hacer con este seleccionador? Pues en la presentación, antes de la parte de turbinas, incluso mucho más antes, yo coloqué algunas imágenes de print screen de este seleccionador. En este seleccionador yo voy a poder, después de calcular pérdidas y flujos, así como lo aprendimos, tenemos que venir a este seleccionador y este nos va a dar esa selección de equipos y nos va a dar esos valores que nosotros calculamos de potencias. Eso pues va a depender de la eficiencia de cada tipo de ventilador. Entonces, esta print screen que estamos viendo es lo que nosotros podemos hacer mediante este software de selección. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, el link que yo les envié ya está en esta viñeta que dice descargar. El software es gratuito. Nada más que tienen que crear una cuenta. Una cuenta, pues, el correo electrónico y no recuerdo si les pide una contraseña. Entonces, crean esa cuenta y hacen el proceso después de, una vez que ya crearon la cuenta, creo que les manda un correo a su buzón y de ahí les manda un link ya de descarga. Entonces lo descargan, la instalación es gratuita, no necesitan licencia ni es temporal, es una instalación gratuita. Y les va a abrir, una vez que lo instalen, lo abren y les va a abrir este ambiente que están viendo acá. Una vez que abren este ambiente, se pueden ir a donde dice iniciar nuevo trabajo o se van a la parte de abajo, donde dice trabajo, jobs. Aquí podemos, bueno, aquí hay una lista de proyectos, bueno, míos, trabajos, pero aquí es donde nosotros podemos hacer las selecciones. Hoy pues voy a mostrar así un poco general.
instálenlo, bájenlo entre hoy y mañana y mañana hacemos un par de pruebas y de ahí pues ya pasamos esa parte y nos vamos a turbina. Aquí yo lo que puedo hacer es hacer selecciones. En este botón verde que está aquí, yo selecciono un nuevo trabajo. Voy a poner aquí turbo máquina. Este es como crear un archivo de lo que yo voy a seleccionar, porque una vez que yo seleccione y cierre el software, después yo puedo volver a abrir el archivo de selección. Solamente veo a dónde lo guardé. Bien, una vez que ya creé mi archivo, se me va a habilitar esta ventana de en medio. Y aquí tenemos varias opciones para seleccionar un ventilador. Por aplicación, por modelo o por ubicación del fabricante. Pues este no nos interesaría porque no nos interesa dónde están los fabricantes, por lo menos por ahorita. Pero podemos utilizar por aplicación, como hemos estado aprendiendo, o por modelo. Por modelo, pues si conocemos los modelos de este fabricante. Entonces, digamos que yo quiero seleccionar por modelo. Vemos que tenemos ventiladores. Cuando yo me coloco sobre alguna de estas líneas, en la parte, eh, en la parte derecha vemos algunas imágenes. Y esas imágenes sí ya están relacionados porque los hemos estado viendo en la presentación. Entonces, para aprender a usarlo, podemos ir navegando en cada uno, ir viendo qué imagen se habilita en el lado derecho. Y quizás por la clase, lo que estamos más familiarizados es con este tipo de ventiladores. Vimos los tipos hongo, los tipos propela de pared, de techo, los en línea, los que van en cielo. Entonces, podemos irnos a esta viñeta. Yo habilito esta viñeta un poco más y aquí ya me da más desglosado esos ventiladores que hemos estado viendo en la clase. Estos, pues los vimos. Este que está aquí con el motor de fuera es el que hemos estado utilizando de ejemplo para este que está aquí. Incluso en los dibujos que yo puse para hacer el ejemplo, me basé en ese tipo de ventilador, por la forma. Entonces, ese es el ventilador que nosotros estaríamos seleccionando. Bueno, uno de los tipos de ventilador que podemos seleccionar. Pero si queremos navegar, porque quizás nosotros no podemos ver todos los tipos de ventiladores en la clase, por aquí podemos navegar con más tipos de ventiladores. Estos también los vimos, montados en pared para recirculación en ambientes. Son como ventiladores, pero industriales. Los ventiladores que tenemos en la casa, nada más que en aplicación industrial, para extracción de humos, estos para parqueos. Y luego, pues si queremos seguir navegando en otros tipos de ventiladores, pues nos vamos a las siguientes viñetas que están acá. Bien, imaginemos que queremos seleccionar uno como los que vimos en clase, que sería este de acá, que es uno en línea, centrífugo. Seguimos abriendo las barras de las viñetas. Vemos que ahora me habilita varias opciones nuevamente. Entonces buscamos el que nos interesa, que sigue siendo este de acá. Entonces volvemos a abrir esta viñeta también. Y aquí pues tenemos varias opciones. Ya estos son de ventiladores en línea, centrífugo. Digamos que queremos usar este de ejemplo. Aquí también me da cierta información de este ventilador. Por ejemplo, este fue un ventilador en línea. Y acá en la parte derecha me da qué modelo es ese ventilador que estoy seleccionando. Y me dice un rango de flujo que puede manejar. En este caso puede manejar desde 62 CFM o 62 pies cúbicos hasta 26.600 pies cúbicos por minuto. Y 4 pulgadas de columna de agua de pérdida de presión. Entonces, necesitaríamos saber si el flujo que yo quiero manejar lo maneja el ventilador, o sea, está en el rango. Y aparte de eso, saber si las pérdidas que calculamos está en lo que puede manejar el ventilador. Que en este caso, este puede manejar hasta 4 pulgadas y hasta 26.600 CFM. Luego aquí hay otras dos viñetas más que me dan información adicional, cómo está construido, algunas de las aplicaciones donde se puede utilizar este tipo de ventilador y pues contacto, información de contacto, de ventas.
Una vez que ya decidimos cuál es el ventilador que yo quiero usar, le damos doble clic. Ay, a ver si tarda un poco a veces porque descarga información de internet. Ahí está. Ahorita voy a seleccionar un ventilador, pero me pregunta cómo voy a llamar ese ventilador. Quiero llamar ventilador 1. Le damos aceptar. Una vez que le damos a aceptar, ya me habilita otra viñeta, que es donde yo voy a dimensionar ese ventilador. ¿Cómo lo voy a dimensionar? Pues con los datos que hemos calculado de los ejemplos que hemos visto. Vamos a ver si vamos a tratar de seleccionarlo con este ejemplo que yo tengo aquí. A ver si corre. Este ventilador, este fue el ejemplo que hicimos en clase, necesitaba 20.000 CFM. Entonces colocamos 20.000 CFM aquí en la parte de arriba. Y la pérdida que debe manejar, la total era de 0.4767 pulgadas de columna de agua. Entonces lo colocamos acá, se dice pérdida externa. 0.44 creo que era. 0.4767. Luego hay otros datos que hasta depende de cuáles son las condiciones de operación, digamos a qué temperatura ve el aire que está manejando y algunas opciones adicionales, pero ya para esto pues hay que involucrarse bastante en cómo está construido ese ventilador para saber qué opciones de esto yo necesito agregar. También depende de cómo va a ir instalado, si lo quiero aislado, ahí pues podemos navegar en cada una de estas opciones. Pues si yo solamente lo que quiero es correr el ventilador y ver qué capacidades me tira, entonces nos vamos aquí donde dice mostrar tamaños disponibles, o simplemente le doy un clic a la ventana en blanco. Como espera que nos cargue la data desde internet y me da 4 opciones que cumplen con mis requerimientos. ¿Cuáles eran esos requerimientos? Pues 20.000 CFM y 0.47, bueno, aquí lo redondeó a 0.477 pulgadas de columna de agua de pérdida estática. Entonces tenemos 4 opciones. Tenemos BSQ, que fueron los modelos que yo seleccioné, y me da la información de cada, bueno, de cada opción. Me da un estimado de costo operativo, eso incluiría consumo eléctrico y mantenimiento, partes, repuestos, el flujo que yo necesito, bueno, aquí me moví, el flujo que yo necesito, la pérdida que yo necesito, ya estos pues son revoluciones del fan. Y aquí tenemos el motor. Yo necesito este ventilador mover 20.000 CFM, venciendo una pérdida de 0.47 pulgadas de columna de agua. Y para lograrlo, ese ventilador necesita 10 HP de potencia. Otros valores, pues me da la alimentación eléctrica, me da las revoluciones del ventilador. Entonces estas revoluciones que estaban aquí eran de la parte del motor, como es con banda. Y algunas eficiencias, tenemos el peso, tenemos el ruido que produce, tenemos, bueno, el ruido que produce y alguna información de fabricación, tiempo de entrega, y eso pues es cuestión de si fuese a comprar que vamos nosotros. Entonces, de las 4 opciones, ¿cómo vamos a seleccionar cuál? Pues muchas veces puede definirse pues con el motor más pequeño. Digamos el que yo tengo ahorita necesita un motor de 10 HP, pero la siguiente opción necesita un motor más pequeño de 7.5 HP. Pudiésemos seleccionar este porque va a ser menos costo económico. Pero muchas veces para compensarlo, el ventilador tiende a ser más grande, puedes llegar a ser más grande. Entonces ya físicamente hay que ver si en cuestiones de espacio de instalación tenemos lo necesario para poderlo instalar. Digamos que yo selecciono este ventilador, le damos doble clic. Y acá arriba vemos que hay una parte, bueno, se habilitaron varias viñetas. En la parte, está la parte de curva de operación del ventilador. Esta pues, no lo vimos en la parte del contenido, pero aquí me da una información de cuánta pérdida tengo en este gráfico versus el flujo que yo necesito.
yo necesito 20.000 CFM o una pérdida de 0.47 pulgadas de columna de agua. Entonces me da esta intersección en este punto redondo que está aquí. Y aquí yo puedo evaluar qué pasaría si esta pérdida sube. Si la pérdida sube, el ventilador se mueve en la línea roja. Pero al moverse en la línea roja, va retrocediendo y va manejando menos flujo. Si el ventilador tiene menos pérdida realmente, cuando ya lo instalo, se va a mover siempre en la línea roja, pero ahora hacia adelante. Entonces va a mandar más flujo del que yo necesito. Entonces, por eso es importante de que cuando yo calcule el ventilador, esté seguro que el sistema, la cantidad de ductos y accesorios, esa sea pues cómo se va a instalar, porque una modificación muy grande puede hacer que ya el ventilador logre dar el flujo, o más bien dé menos flujo, o entregue más flujo. Bien, la siguiente viñeta de arriba me da una configuración, ya esto es cuestiones, opciones de que yo puedo tener con el ventilador, si lo quiero con algunos elementos antisísmicos. Puedo seleccionar, bueno, hacer algunas selecciones adicionales con el motor. Y lo que nos puede interesar bastante es, solo sabemos la potencia, pero no sabemos con qué voltaje y con qué fase. Puede ser monofásico. Bueno, aquí me tiran a motor inválido porque es 7.5 HP para que sea monofásico, es un motor demasiado grande. Entonces lo dejamos monofásico. Y dentro de monofásico, pues puede ser diferentes tipos de voltaje. Normalmente 208, 230 o 460 es lo que tenemos nosotros disponible comercialmente, digamos que 460. Luego hay otras opciones que poco a poco, pues, si deciden utilizar este software para las siguientes clases, para aire acondicionado, que van a haber también ventiladores, o cuando, bueno, instalaciones electromecánicas, si hacen algún proyecto de instalaciones electromecánicas, pueden utilizar este software de selección y aquí hay bastante información que pueden agregar al motor, pueden agregar un variador de frecuencia, pueden agregar una protección térmica, algún sensor de temperatura ambiente, bueno, el tipo de conexión, si lo quieren estrella delta, todo eso pues lo pueden seleccionar en esta parte de acá. Digamos que yo solamente me interesa saber el voltaje, la fase y el tamaño del motor. Luego en accesorios, pues hay otro tipo de accesorios. Si lo quiero con un interruptor de seguridad. Nuevamente, si lo quiero con variador de frecuencia. Y si quiero un punto de medición de presión para ver si el ventilador está logrando dar o vencer las pérdidas que yo calculé con los métodos anteriores. Luego, bueno, otras viñetas es poca la información que me da. Tiene que ver más con certificaciones de ese equipo. Pero aquí está la parte del dibujo. Aquí yo puedo ver cómo es ese ventilador, cuánto mide de alto, de ancho. Un submittal que es como una data técnica. Bueno, y un interruptor de seguridad. La parte de la conexión, el wiring de ese interruptor de seguridad con el motor. Y una vez que ya hicimos la selección, o hicimos todas las selecciones, yo necesito bajar la información técnica porque seguramente yo la tengo que entregar a algún contratista eléctrico o si es un diseño lo tengo que entregar al contratista mecánico para que él sepa qué equipo es el que debe comprar. Entonces en esta parte de arriba vamos a ver, bueno, vamos a colocarnos acá. Vamos a ver que está la parte de impresión. Como todo software, está la parte de impresión. Entonces yo quiero generar una data técnica o un reporte de esa selección que yo hice. Entonces le damos a la impresora. Bueno, me pide si quiero salvar el proyecto porque no lo había salvado. Voy a dar que sí. Y aquí me da la opción de qué es lo que yo quiero imprimir. Yo quiero imprimir la segunda opción, que es una data técnica. Le damos OK. Aquí pues hay varias opciones. Yo lo que quiero es un archivo PDF o puedo darle una opción, un preview. Luego le doy siguiente. Si yo tuviese varias selecciones, me da la opción de pedir cuáles quiero generar o si los quiero generar todas las selecciones que yo tenga. Me pregunta si esto es para un proyecto nuevo, una construcción nueva. Vamos a ponerle que es para una planta de manufactura. Le damos siguiente.
¿Qué opciones quiero que me muestre esa data técnica? Y pues es cuestión de pues navegar y probar qué pasa si yo selecciono alguno de ellos o no. Eso pues es si hay que dedicar un poco más de tiempo. Damos siguiente y le damos finalizar. Vamos a ver cómo nos genera la información técnica que yo quiero. Bien, entonces aquí me generó estas páginas. Y estas páginas son las que yo descargo y le entrego a un contratista, le entrego a un proveedor, le entrego al contratista eléctrico, ya sea para que me dimensionen los alimentadores eléctricos, al mecánico para que lo compre, incluso al de obra civil para que diseñe los soportes o las bases donde deba estar instalado. Y toda esa información que vimos, la tenemos desglosada aquí. Voy a ampliar un poco. Aquí tenemos desglosado, el software ya me dice cuál es el modelo de este fabricante, que es referencia nada más, referencia. Me dice cómo llamé yo al ventilador, el proyecto que yo lo llamé turbomáquinas. Me da la información del peso, cuántos equipos yo seleccioné, cuánto pesa ese equipo que yo seleccioné. Este le sirve al de obra civil. Me da los datos de operación que yo solicité. Yo solicité que me dé 20.000 CFM y que produzca, o mejor dicho, venza una pérdida de 0.47 pulgadas. Luego me dice a cuánto tiene que girar el ventilador para lograr mover ese flujo. El consumo instantáneo, bueno, la elevación donde va a ir instalado, la temperatura del aire que yo la seté al inicio. Lo demás, pues son condiciones del aire, de eficiencia del ventilador. Y en la parte de abajo lo que le sirve al contratista de obra civil. Uno, pues si el ventilador trae el motor, pues claro que necesito que traiga el motor. Pero, ¿de qué tamaño es ese motor? ¿Cuál es el voltaje de alimentación? El case del motor, si es abierto, si es cerrado. Las revoluciones del motor. Y esta parte que es la que le interesa a obra eléctrica. A obra eléctrica le interesa este voltaje y le interesa los amperios, porque con los amperios ellos dimensionan los alimentadores eléctricos, el cable. El gráfico que vimos cuando estábamos haciendo la selección me da información del ruido que produce ese ventilador. Por esta parte podemos ver los decibeles que produce este ventilador y nos puede hacer una idea de que si es muy ruidoso no lo voy a poner sobre una oficina. Entonces son consideraciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de seleccionar un ventilador también. Bueno, algunas opciones que sin querer lo fuimos seleccionando. La eficiencia del motor, que traiga el interruptor de seguridad. Los rodamientos con una garantía de 100.000 horas de uso, garantía de 1 año. Y pues el dibujo. Ahí tenemos el tipo de dibujo. Viéndolo de frente, de superior, perdón. Viéndolo de lado, viéndolo de frente. Así sería este ventilador y también pues yo seleccioné que me diera la opción de la data técnica del interruptor de seguridad. Aquí me dice de qué tipo es, cuáles son los polos, el voltaje, si está listado UL, aprobado CSA. Entonces tenemos todas esas opciones para el interruptor de seguridad, luego por la certificación de ruido. Ya que esto me dice de qué es el ruido que yo les mencioné, realmente eso es, y que aparte de eso cumple con las normas de diseño, que no sea pues un elemento que sobrepase los niveles de ruido recomendados para las aplicaciones. Bien, aquí pues le puedo dar guardar, ya selecciono a dónde guardarlo y me lo va a generar en PDF. Bien, la idea es que bájenlo, bueno, si lo pueden bajar. Y si no, pues les queda el video de hoy. Quizás mañana agarremos uno de los ejemplos, así como hicimos ahorita, de los que hicimos a mano y comparemos. Si no lo logran bajar, porque también si lleva su tiempo, pues van a quedar los videos guardados para que en algún momento deseen utilizarlo, pues se remiten al video nuevamente y lo van aprendiendo a usar. Bien. Bueno, ahí está el link. Nuevamente, solo se ocupa el correo y se ocupa
No recuerdo si les pide contraseña, pero les pide el correo y crear cuenta. Si no me equivoco, les va a mandar un link al correo para validar la cuenta. Y ya con eso pues están validados y pueden descargar el software. Ahí solo es de ir siguiendo pues las directrices que le da la misma página. Es gratuito y les puede servir bastante para ya sean sus proyectos, ya sean de mecánica, si estudian mecánica o bueno, incluso hasta para electricidad les puede servir, para instalaciones electromecánicas, para aire acondicionado, les puede servir el software. Bien. Bueno, para hoy esto era. Para mañana quizás veamos un poquito más del software y vamos a tomar ya la parte de turbinas. Ya vamos a empezar a ver la parte de turbinas. Los elementos constructivos pues, son los mismos que una turbomáquina. Es una turbomáquina, entonces son muy similares a lo de una bomba. La parte del grado de reacción, vamos a aprender a diferenciarlos. La clasificación y vamos a empezar a ver algunas imágenes de las turbinas que vamos a estudiar en la clase. Y luego pues vamos a hacer los ejemplos. Aquí vamos a retomar lo del triángulo de velocidades, la ecuación de Euler. Vamos a ver las eficiencias. Y vamos a comparar, por algún lado creo que tengo una imagen comparativa. Esta. Vamos a comparar qué pasa con la energía a través de una bomba y compararla con una turbina. En algún momento mencionamos que una turbina hace lo inverso de una bomba. La bomba toma potencia de un motor eléctrico de combustión y lo entrega al fluido. Una turbina toma energía del fluido y lo entrega a algún generador. Entonces, vamos a comparar. En las bombas, la potencia entregada al fluido es menor que la potencia de accionamiento, pero en la turbina al revés. La potencia de accionamiento es menor a la potencia obtenida del fluido. Entonces, ¿por qué? Porque se mueve al inverso del sentido de transformación de energía. Entonces, eso lo vamos a ver. Porque lo empezaríamos mañana ya en la segunda parte de la clase. En la primera parte de la clase vamos a ver un poquito más del software. Y si lo logran bajar y lo quieren utilizar y les es útil, pues ahí queda el video por si desean retomar y aprender a usar. Bien, nos quedaremos por aquí. Continuaremos mañana. Mañana jueves. Y bueno, si hay consultas, si no, pues nos vemos mañana. Listo, Bien, ingeniero. buenas tardes. Bueno, Sí, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Buenas Gracias, buenas tardes. tardes.